Bien, vamos a ver en este tutorial del apartado 5 los criterios de divisibilidad. En el apartado anterior vimos que quería decir que un número es divisible por otro. Como ya sabemos lo que es que un número es divisible por otro, pasemos a ver qué son los criterios de divisibilidad. Imaginaros que os pongo el número 45. ¿Sabrías decir si 45 es divisible por 3? ¿Y por 5 sería divisible? Todo esto te lo estoy diciendo sin que tengas que realizar la división. ¿Podrías decir si es divisible por 3 o por 5 sin tener que realizar la división? Pues bien, existen unos trucos que se llaman los criterios de divisibilidad, que sin tener que realizar la división, tú ya puedes saber directamente si se puede dividir por 45, el 45 por 3 y por 5. Es decir, si es divisible por 3 y por 5. En este apartado vas a ver cuando un número es divisible por 2, cuando es divisible por 3, cuando es divisible por 5 y cuando es divisible por 11 sin tener que realizar la división. Empecemos con el primer truco. Cuando un número es divisible por 2, vamos a ver cuál es el criterio de divisibilidad por 2. Aquí tienes la teoría. Un número es divisible por 2 si termina en 0 o en cifra par. Por ejemplo, te voy a poner el número 24. ¿24 sería un número divisible por 2? Sí, porque termina en 4. Por tanto, 4 es divisible por 2. Pasemos al número 12. ¿12 es divisible por 2? Sí, porque termina en cifra par. Pues igual, es un número, es divisible por 2. ¿Y 20 es divisible por 2? Sí, porque termina en 0. Y cuando termina en 0 o cifra par, el número es divisible por 2. 20 también es divisible por 2. Muy bien, ya sabemos cuál es el truco para saber si un número es divisible por 2. Pasemos de truco. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, pongamos el 36. ¿36 es divisible por 3? Si nosotros sumamos sus cifras, es decir, si sumamos 3 más 6, me da 9. Y 9 está en la tabla del 3, o sea, es múltiplo de 3. Por tanto, 36 es divisible por 3. Es divisible por 3. Busquemos otro número. Por ejemplo, ¿el 25 sería divisible por 3? No, no es divisible por 3 porque 2 más 5 es 7 y 7 no está en la tabla del 3. Por tanto, 25 no es divisible por 3. Muy bien, ya conocemos el truco para saber si un número es divisible por 3. Pasemos al siguiente truco. Vamos a ver cuál es el criterio de divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 si el número termina en 0 o en 5. Por ejemplo, el número 45 que decíamos anteriormente, si nos damos cuenta, termina en 5. Por tanto, este número es divisible por 5. También podríamos decir que 20 es divisible por 5 porque termina en 0. También podríamos decir que 75 es divisible por 5 porque termina en 5 y así todos los números que terminen en 0 o en 5 se pueden dividir por 5. Es fácil este truco. Pasemos al que es un poco más complicado, el siguiente truco. Vamos a ver cuál es el criterio de divisibilidad por 11. La teoría nos dice que un número es divisible por 11 si por un lado sumamos los números que están en lugar par y por otro lado sumamos los números que están en lugar impar y ese resultado que nos ha salido lo restamos, lo que no ha salido, si sale 0 o múltiplo de 11, el número ese es divisible por 11. Veamos el ejemplo del 121.
El 121 está compuesto por 3 cifras. El 121 tenemos el 1 está en primer lugar, el 2 en segundo lugar y el 1 está en tercer lugar. Es decir, los números que están en lugar impar son estos dos numeritos, es decir, el 1 y el 1. Si sumamos por un lado los números que están en lugar impar, es decir, el 1 más el 1, me sale 2. Estos son los que están en lugar impar. ¿De acuerdo? Y ahora por otro lado, el que está en lugar par. El que está en lugar par sería este 2. El que está en segundo lugar, que es este 2. ¿Vale? Este 2. Este es el que está en lugar par. Si estos dos resultados los restamos, nos sale 0. Como todo eso no ha salido 0, quiere decir que 121 es divisible por 11. Muy bien. Pasemos al siguiente número, 91.839. El 91.839 está compuesto por 5 números. Este está en primer lugar, este en segundo lugar, este en tercer lugar, el 1 está en cuarto lugar y el 9 está en quinto lugar. Vamos a coger los números que están en lugar impar. El lugar impar son este lugar y este lugar. O sea, serían los números. El que está en lugar impar sería el 9, el que está en lugar impar sería el 8 y el otro que está en lugar impar sería el 9. Por tanto, tendríamos que sumar 9 más 8 más 9. Todo eso me saldría 9 y 8 son 17, 17 y 9 son 26. Ahora nos fijamos en los números que están en lugar par. Los que están en lugar par serían este que está aquí y este que está aquí. Es decir, serían el número 3 y el número 1, los que están en lugar par. ¿Vale? Entonces, si yo sumo el 3 con el 1, me saldría 4. Si yo resto esos dos números, 24, 26 menos 4, me saldría 22. Ese resultado es 0, como nos dice la teoría, 0 o múltiplo de 11. Sí, el 22 es múltiplo de 11, ¿vale? Por lo tanto, todo este número, 91.839, sabemos que es divisible por 11, es divisible por 11 y no hemos tenido que hacer la división. Muy bien, con esto terminamos el video tutorial.